Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es esta una nueva edición del Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego con el programa Trayectorias que Canal 2 de Coronel Dorrego realizaba en el siglo pasado, finales del siglo pasado. Y es muy lindo revivirlo. ¿Por qué? Porque los protagonistas del programa son los mismos entrevistados que contaban su historia a través de fotografías, de recuerdos, de esa charla mano a mano que manteníamos y que era realmente muy, muy linda, inclusive hasta emotiva por segmentos. Y era lindo compartir la emoción de los entrevistados. En este caso, la charla que mantuvimos con un constructor, también profesor de la escuela técnica. Muchos lo recordarán seguramente porque con él habrán aprendido a colocar su primer ladrillo. Mito Rodríguez, en Trayectorias. Antes de verlo, dele me gusta al video, también suscríbase al canal y colabore. Colaborar con el archivo audiovisual es colaborar con la historia de Coronel Dorrego, que no es poca cosa. Mito Rodríguez. Guillermo Rodríguez, ¿cómo le va? O Mito Rodríguez. Sí, más conocido por ese nombre, sobrenombre. Muy bien, adiós, gracias, muy bien. ¿Dorreguense? Familia. ¿Nacido acá? Sí, nacido acá en Dorrego. ¿Su papá, don Guillermo Rodríguez, también? Don Guillermo Rodríguez no, mi padre era de Juárez, nacido en Juárez. Y mi madre, Ernestina Inchausti, en Chascomú. ¿A qué se dedicaba su papá? Era agricultor. En el centro Urquiza fue el último campo que tuvo hasta el año 49. En el galpón del centro Urquiza. Ah, sí, que todavía existe. Ruta. Sí, todavía existe. Sí, hace mucho que no lo veo, pero de pasada el otro día lo estuvimos observando, íbamos de día y lo estuve observando. Se ve de la ruta. Sí, se ve de la ruta. Sí. ¿Y usted iba entonces, vivía en el campo? Sí, vivimos en el campo. Yo, como ya cuando del colegio vine acá a Dorrego, ¿no? Ajá, ¿la primaria la hizo acá? La hicimos en el número 1. Ajá. En el número 1. ¿Quién eran sus maestros? ¿Se acuerda? Sí. Y me acuerdo de la señora de Conti, Cora, como es Vélez, que la tuve en 6º grado. Después de la señora Pastoriza, también en 4º grado la tuve. Una Ardanás, había 2 señoras de Ardanás, no me acuerdo el nombre, era la más alta. También la tuve en 2º grado. ¿Y los compañeros quiénes eran? Y compañeros, un poco se me ha borrado así del... ¿De la primaria? Sí, se me ha ido un poco de... La memoria. Sí, con Vega estuve casado con la chica Jesús, como el Pepe Vega, el Pepe Vega, García, el Eddie García, Eddie García,
Ah, ¿de algunos se acuerdan? De algunos me acuerdo, sí. Ajá. De algunos me acuerdo, sí. ¿Y No, la vida cómo era? ¿Era difícil en esa época? yo no tuve ningún problema en ¿No? esa época. ¿Vivía bien? Vivimos siempre bien. Mi padre era un hombre de trabajo, se preocupaba por la familia, así que vivimos bien. No vamos a decir que ¿Sin tirar manteca al techo? No, sin tirar manteca al techo, pero jamás nos faltó nada. Yo pasé una infancia tranquila y feliz. ¿Se podía ser feliz? Sí, sí, y en ese entonces era mucho más fácil todo. ¿No es Por cierto? ejemplo. Y era todo, no había tantas comodidades como hay ahora, ¿no es cierto? Ahora tenemos acceso a todo y para todo no nos alcanza. Vivimos preocupados por tener algo más y nos olvidamos lo que es fundamental también, ¿no es cierto? Que es la tranquilidad de no tener deudas ni con el banco. Antes era distinta, era asunto, era distinta. Qué sé yo, vivimos con menos cosas pero más tranquilos, por supuestamente más tranquilos, aparte no pasaban cosas, no pasan hoy en Dorrego tampoco cosas graves, ¿no? Pero las ciudades son muy difíciles, sí. Pero como acá era muy lindo vivir, realmente es lindo vivir en Dorrego, sí, tenemos muchísima tranquilidad, en eso podemos estar agradecidos, no estamos tan contaminados con las grandes ciudades, pero como qué sé yo, en ese entonces uno era joven, vivía sin ninguna preocupación, vivíamos felices jugando todo el día, no había ningún tipo de drama. Hoy en día a mí me ha tocado ver como desgraciadamente, y eso me tocó bastante, ver comer chicos a la noche de los tarros de basura. Eso a uno... ¿A dónde lo vio eso? Acá en Dorrego. Acá en Dorrego no hace muchos días, no hace mucho tiempo. Eso a uno le duele, ¿no? ¿Y eso no lo veía cuando era chico? No, jamás vi, jamás. Había, sí, gente que caminaba porque no tenía trabajo, pero en ningún lugar, por ejemplo, mi padre le negaba un lugar donde dormir, un plato de comida. Jamás se le negaba a nadie. Ese era el estilo de toda la gente de campo, no solamente mi padre, ¿no es cierto? Había mucho, en ese entonces se le decían los crotos, ¿no? ¿Los lingeras? Lingeras, sí. Croto era porque era un gobernador, creo que... Claro, que la ley que permitió que vinieran gratis en los trenes desde el norte a trabajar en la cosecha acá. Claro. Y ahora lamentablemente es difícil, ¿no? Para todos la vida se ha puesto difícil. Se ha puesto difícil porque se ha perdido la fuente de trabajo. Y Mito, ¿usted cuando vino ese gusto por trabajar con la cuchara, el balde, fratacho? Y vino un poco por necesidad. Había que, como en todos los hogares, como le habrá pasado a tu padre, seguro, y a todos los de mi edad, había que, no estudiábamos, estudiar no me gustaba, empezando por ahí, ¿no es cierto? Era poco afecto. Y había tantas posibilidades tampoco. Sí, y tal vez posibilidades había, lo que pasa que es cuestión de gusto. A mí me gustaba como trabajar, bueno, tuve un año en Tres Arroyos haciendo de cadete en una zapatería y en una tintorería en Tal Robella. Después vine acá y al poco tiempo empecé a trabajar con la construcción con el señor Gentile. Fue el primer patrón que tuve. ¿De peón? De peón, por supuesto. A llevar los mellizos, que le dicen. A llevarlos, exactamente, los mellizos. Después trabajé con el que fue mi suegro, don Nicolás Pedone. Muy conocido también. Sí, muy conocido. Don Nicolás, sí. Muy conocido. Con Novoa, nosotros, no me acuerdo el nombre, el negro Novoa le decíamos nosotros. Estuve trabajando 3 años con él hasta que fui al servicio militar. ¿Se acuerda de alguna de las obras que le tocó hacer? Estuvimos haciendo en lo de Perrossi, como estuvimos haciendo la parte que es todo el negocio y la casa del señor Perrossi. Ajá. Sí, después estuvimos trabajando en la veterinaria que estaba frente al Hotel América. Ajá, sí. Citadini. Y estuve trabajando yo en la cancha de pelota Paleta de Club Independiente. ¿Ahí también trabajó? Sí, ahí también trabajé, en la cancha de pelota Paleta. ¿Qué obra, no? Sí, es una obra hermosa era. Siempre me acuerdo que como los cementistas que había ahí, una gente de Bahía Blanca me querían llevar. Pero yo ya había empezado a trabajar con la construcción y aparte ya andaba medio de novio y entonces no quise ir a aventurarme, a ir a Bahía, a pesar que me daban las posibilidades de trabajar, me compraban la herramienta y todo, yo simplemente era peón, pero me llevaban de medio oficial.
pero no me animé. No me animé porque uno... ¿Estaba enamorado el hombre? Sí, ese fue uno de los problemas más graves. Bueno, no, pero ahora no dirá que ojalá me hubiera ido, ¿no? No es tan así. No es tan así porque si no después me van a pasar la factura. Todos los martes, a partir de las 22, Panorama Agropecuario. La información más completa para el hombre de campo, condensada en 30 minutos. Los mercados de hacienda y cereales, notas, comentarios y la opinión de los protagonistas de la producción agropecuaria de la región y el país. No lo olvide, los martes a las 22, Panorama Agropecuario. La política, analizada de la mejor manera, con sus protagonistas, los acontecimientos informativos de Dorrego y que nos involucran a todos, bajo la óptica de todos los actores de la noticia y, por supuesto, el televidente participando a través del teléfono. Con esas bases está producido Cuarto Poder. Cuarto Poder, miércoles a las 22 horas por Canal 2 del Coronel Dorrego. Informe 2 con Deporte B, la cita diaria con el más completo informe local y regional. Un compendio de noticias con las voces de los protagonistas y las imágenes de los principales hechos de la jornada. Informe 2 con Deporte B, de lunes a viernes a las 21 horas por Canal 2 de Coronel Dorrego. Bar Londres, el dueño de los mediodías de la televisión, el lugar donde se charlan los hechos informativos, el lugar donde se comparten las opiniones, el humor, la solidaridad. De lunes a viernes a las 12, siéntese a la mesa del Bar Londres, por Canal 2 de Coronel Dorrego. Por amante, la vida es el arte de dar y de amar. Póngase al día con las cuotas del abono a este canal y gane. Hasta el 10 de junio usted puede poner al día las cuotas del abono y participar del sorteo de un TV Color. Mito, y en esa época había que trabajar duro como siempre, ¿no? No, y la construcción no es un trabajo fácil. Vos como te darás cuenta que se ha aliviado un poco porque hay más medios mecánicos. En ese entonces existían, pero nosotros no lo teníamos. Pastón a mano. Era pastón a mano y y no había montacarga, no había nada de ese tipo para trabajar. Por ejemplo, en las losas ahora en 4 o 5 horas se hace una losa de 70, 80 metros. Ante nosotros para hacer una losa de esa necesitamos 10, 12 horas y con varias gente trabajando. Ahí era todo a pala, nada más. Ahora hay esas losas grandes. Sí, era bravo. Tremendo, ¿no? Sí, era más difícil, por supuesto. Pero ahora tampoco... Y los patrones exigentes, ¿no? Yo nunca tuve ningún problema con ningún patrón. Ajá. Jamás tuve ningún problema. Nadie me dijo tenés que trabajar más o no, jamás. Con los patrones que tuve muy buen trato siempre. Como así que no tuve nunca ningún problema en cuanto a que me exigieran más de lo que daba. No, yo no he notado diferencia en lo que fueron los patrones míos antes a lo que yo puedo ser ahora. Tal vez yo haya sido para algunos un poco más exigente que los que tuve yo. Ah, sí. Que los patrones, por ahí a uno le hacen fama de que es exigente. Bueno, qué sé yo. Como yo respeto mucho lo que en el momento que debe cobrar el obrero. Para mí el dinero del obrero es sagrado.
vos sabés que si uno trabaja en algo es porque necesita el dinero. Así que primero está como la plata del trabajador y después las otras cosas. Así que no, por ahí entonces exijo que me cumplan, ¿no? Obvio. Pero usted no se quedó con que no le gustaba estudiar, usted estudió grande. Sí, después hicimos, lo que pasa es que no es tal vez que no me gustara estudiar, sino que no encontraba lo que a mí me gustaba. Ajá. Bueno, a mí me gustaba la construcción y de eso llegué de casualidad a trabajar en la construcción porque podía haber agarrado algún otro oficio, ¿no? Sí. Por la misma necesidad. Pero me quedé en eso porque me gustó. Me gustó y después que tuve oportunidad de aprender algo, bueno, traté de qué sé yo, de hacer algo más, ¿no? De internarme un poco más en el oficio, ¿no? ¿Y ahí estudió en la escuela técnica? En la escuela técnica, sí, estudiamos 3 años ahí. Después tuve la suerte de estar en el taller, pasar después de ser alumno, ser profesor. Y ahí es una experiencia distinta de la docencia, ¿no? Sí, es linda porque tratás con muchos chicos que ahora son hombres, como el camarógrafo, ¿no? El camarógrafo. ¿Te acordás vos, no? Seguramente. ¿Se acuerda, sí? Sí. Seguramente. Esto trae eso, Sí. el hecho de fomentar la memoria, ¿no? Sí. Era una cosa linda. ¿Se acuerda cuando encaró por primera vez el aula, el salón? Mucho no. Pero a ver si una experiencia más fortuna, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros hacíamos mucha práctica. Claro. Hacíamos mucha práctica y como la práctica yo la dominaba bastante bien, entonces no había tanto problema. Después, las clases teóricas eran pocas, en realidad se hacía algo de teoría, pero lo fundamental era manejar como los elementos para trabajar en la obra, ¿no es cierto? Y eran los comienzos de la escuela técnica, ¿no? Sí, en el año 71 se empezó, yo entré en el 72, estaba todavía, nosotros estudiábamos de noche y yo tenía unas horas de día, daba taller a los chicos. Y ustedes estaban construyendo su propio taller ahí, ¿no? Sí, ahí hicimos. ¿Le sí, tocó el sí. principio? Sí, por supuesto, sí. Sí, hicimos los galpones, una parte de los galpones. ¿Es lo que está ahora sobre calle Italia? Claro, exactamente. Sí, lo que era antes municipal, bueno, sigue siendo municipal, Sí, ¿no? sí, Y todavía sí. están los talleres ahí. Uh-huh. O sea que ustedes tuvieron que empezar Sí. la escuela Sí. de cero para poder dar clase bien, ¿no? Claro, exactamente. Sí, los talleres se hicieron todos nuevos. Uh-huh. Y lo hicimos todos con Con los chicos, alumnos. Con los alumnos, sí. Qué cosa, ¿no? Mito, y el hecho de haber construido importantes obras en Dorrego, ¿no? Yo no sé si son tan importantes. He hecho, Hay casas grandes construidas por ustedes. Hay obras hechas. Hay muchas más importantes, gente que ahora no está, bueno, que fueron los maestros nuestros. ¿Quién, por Pero- ejemplo? Y hubo mucha gente como yo recuerdo así que ha hecho obras importantes, Ernesto Rodríguez, Uh-huh. después estaba Valentini también, que gente de mucha práctica, mucho ¿Lo respetaba usted conocimiento, por siempre? supuesto que sí. Yo he respetado todo lo que, lo respeto cuando salgo al centro y veo los edificios que se han hecho, el Correo, Banco Provincia, es para respetarlo, porque la mano de obra esa hoy no se conoce. Qué cosa, ¿no? Se perdió mucho eso porque la necesidad de acelerar el trabajo, ¿no es cierto? Hoy no podemos perder el tiempo haciendo una moldura porque los costos se escapan y es imposible, ¿no es cierto? Se podrán hacer en otras ciudades, en otros lugares, en otras partes del mundo. Acá lo que es esto de Dorrego se trata de hacer medianamente algo que es agradable a la vista, pero sin la calidad de mano de obra de antaño, ¿no es cierto? Si tuviéramos que hacer las molduras esas hoy en día, acá en Dorrego seríamos pocos, no me voy a incluir yo, serían pocos los que podrían hacer ese tipo de molduras, esos frentes que se hacían antes. Eso se perdió mucho. Y yo no tuve la suerte tampoco de llegar en el momento justo que se hacía todo ese tipo de trabajo. Yo ya llegué a trabajar en la construcción después que... Lo más práctico que llegó después. Sí, que se simplificó más. Todo se fue simplificando hasta ahora prácticamente no ves una moldura en un frente muy de casualidad. Ahora vienen por ahí y se aplican, ¿viste? Especiales se aplican mucho más fácil.
Póngase al día con las cuotas del abono a este canal y gane. Hasta el 10 de junio usted puede poner al día las cuotas del abono y participar del sorteo de un TV Color. Todos los martes, a partir de las 22, Panorama Agropecuario. La información más completa para el hombre de campo, condensada en 30 minutos. Los mercados de hacienda y cereales, notas, comentarios y la opinión de los protagonistas de la producción agropecuaria de la región y el país. No lo olvide, los martes a las 22, Panorama Agropecuario. La política, analizada de la mejor manera, con sus protagonistas, los acontecimientos informativos de Dorrego y que nos involucran a todos, bajo la óptica de todos los actores de la noticia y, por supuesto, el televidente participando a través del teléfono. Con esas bases está producido Cuarto Poder. Cuarto Poder, miércoles a las 22 horas por Canal 2 de Coronel Dorrego. Informe 2 con Deporte B, la cita diaria con el más completo informe local y regional. Un compendio de noticias con las voces de los protagonistas y las imágenes de los principales hechos de la jornada. Informe 2 con Deporte B, de lunes a viernes a las 21 horas por Canal 2 de Coronel Dorrego. Bar Londres, el dueño de los mediodías de la televisión, el lugar donde se charlan los hechos informativos, el lugar donde se comparten las opiniones, el humor, la solidaridad. De lunes a viernes a las 12, siéntese a la mesa del Bar Londres, por Canal 2 de Coronel Dorrego. Por amante, la vida es el arte de dar y de amar. Mito, ¿y usted hablaba con esa gente que trabajaba en ese sistema? No tuve. ¿No era curioso de preguntarle? No es que no fuera curioso, sino ya esa época había pasado. Ya había pasado. Mito, ¿alguna vez tuvo una empresa grande como para decir? No. He trabajado así con 10, 12, 15 personas. Por ejemplo, cuando trabajamos en Montehermoso, que hicimos la división Neptuno, trabajamos con 18, 19 personas, pero no más de eso. ¿El Neptuno lo hizo usted? Sí, en Neptuno sí, toda la parte de albañilería hice yo. Sí. En el año 80, pero después nunca fui, nunca tuve oportunidad de hacer una empresa, nunca. Fue todo bastante reducido lo mío, ¿no? Y si usted mira para atrás, el gran esfuerzo de su papá, de don Guillermo, de su mamá, por crearle a ustedes, usted también formó su familia, ¿cuántas cosas han ido pasando y cuántas enseñanzas han quedado quizás, no? Sí, fundamentalmente pensar en esos, cuando mis padres eran jóvenes, el sacrificio tremendo, sin medios, lejos de los centros poblados, tener que hacer las cosechas y levantarse las bolsas, levantárselas ellos, solos, es como para pensar que lo que hicieron ellos fue muchísimo más difícil que lo nuestro. ¿Y su mamá acompañándolo a su papá? Sí, por supuesto. ¿Y a usted le pasó lo mismo? No fue tan así, lo mío. ¿Pero su señora lo acompañaba a usted? Sí, por supuesto, mi mujer, a Dios gracias, fue una compañera ejemplar, así que en determinado momento sí, tuvo que hacer un pastón de mezcla para ayudarme a mí cuando hicimos la primera casa. Por ahí yo trabajaba en la obra y de noche íbamos hasta trabajar después de la hora del trabajo, de las 7 de la tarde, de tomar un café y salir a trabajar hasta
las 10, las 11, las 12, cuando no hemos estado hasta las 2 de la mañana. Algunos va a decir son mentiras, no. Hay testigos que lo pueden decir, ¿no? Decir, gente que... La primera casa suya. La primera casa, sí. Porque nosotros, cuando nos casamos, mi padre me prestó una casita que tenía atrás de él que la alquilaba. Bueno, nosotros logramos que la gente nos dejara la vivienda y estuvimos 1 año y pico hasta que nos pudimos hacer el techo, ¿no? Y entonces lo hacíamos después de horas de trabajo, sábado y de domingo. Mi padre me ayudaba ella, y de noche también íbamos a trabajar. Era cuestión de terminar la casa y cambiarlo, no por el hecho de que como estuviéramos mal, al contrario, teníamos una excelentísima relación con mis padres y mi madre, pero era la necesidad que ellos les quedara libre la casa para poderla alquilar otra vez. Y después vino la famosa casa del medio, que se le decía esta, ¿no? Sí, la casa del medio, la casa de Tucumán, que le decían algunos. Sí. Fue una casualidad comprarla, porque fuimos a un remate donde compramos con un amigo, lo voy a nombrar porque es un muy buen amigo, el Kiko de abajo. Compramos un lote de ladrillos que había, porque en ese momento nos pareció barato y lo compramos. Y después no tenía yo dónde edificar. Empecé a buscar un lugar u otro, un terreno, y surgió esto, que me pareció que era negocio, y bueno, y acá está. Acá estamos. Mito, y los hijos, ¿no? Nieta. Una nieta. Una nieta, sí, una nieta. Sí, mis hijas como afortunadamente han formado familia, como bien. Nicolás, como una excelente persona. Nicolás Antonini, yo lo aprecio mucho porque como es lo mismo que un hijo para mí. No sé si me llevaría tan bien con un hijo como con Nicolás. Y la nieta Estefanía es, bueno, la luz de los ojos nuestros, ¿cierto? Nosotros vivimos pendientes de todo ella, y Alicia, que se casó hace 2 años, también con Juan Carlos nos llevamos bien, viven acá prácticamente con nosotros, así que afortunadamente... La historia es simple, la de un trabajador. Sí, exactamente, es simple, por donde la mires es simple. Ahora ya un poco esperando todos los fines de semana para ver la nieta, y trabajar en lo que fue toda nuestra vida, ¿no es cierto? Esperando un poco la jubilación, por lo menos para salvar los aportes, ¿no es cierto? Y trabajar, vamos a tener que seguir trabajando porque desafortunadamente... ¿Fue feliz? ¿O es feliz? Yo sí. Yo como formé una familia con mi esposa, formamos una familia, trabajamos bien, hemos tenido suerte de que como la gente nos ha respetado en lo que hemos sido nosotros. No tuve problemas con clientes así de trabajo, nunca he tenido problemas. Hace 25 años que trabajo sin tener un problema de dinero, que es lo más difícil, ¿no es cierto? En la relación de trabajo, vos hacés un trabajo por ahí, decís, fulano no te paga. No, yo he tenido una excelente clientela. A Dios gracias. Me han pagado bien porque siempre he tratado de defender el trabajo mío, he tratado de defenderlo, ¿no es cierto? En base a responsabilidad, y bueno, eso te lleva un poco más de tiempo, entonces por ahí se cobra un poco más caro que algún otro, ¿no es cierto? Pero como siempre la gente me lo ha reconocido, he tenido siempre carta blanca para comprar los materiales donde he querido. O sea, y eso es importante. Del pibe jovencito que trabajaba en la construcción de la cancha de paleta de Independiente a hoy, poder conjugar muchas cosas debe ser interesante, y llega la época de los balances seguramente, de una vida cuando pasa, ¿no? Y se emocionará con cosas. Sí, por supuesto, como yo lo que estoy muy con otras, obvio. Claro, muy agradecido como en general al pueblo que me brindó todo, porque sin gente que como valorice lo que uno hace, no hubiera tenido que pasar como a otros, de irse. No tuve necesidad jamás de irme, porque siempre tuve trabajo. Mito, le agradezco mucho estos minutos. No, el agradecido soy yo, porque no sé si será como justo o no que me hagan una entrevista a mí, porque sé que hay muchísima gente que ha sido y es más importante que yo. Pero como sé que lo que hacen tiene su valor, porque alguna gente que lo merezca más que yo ha tenido trayectorias importantes y es bueno que se conozcan, ¿no es cierto? Seguramente seguiremos trabajando. Seguramente. Yo los felicito por eso
deseo que lo sigan haciendo porque he visto otros reportajes y me parece muy importante que lo hagan. Muchas gracias, Mito. Mito Rodríguez, seguramente les gustó la historia. Fue en Trayectorias a través del archivo audiovisual de Coronel Dorrego. Nos volveremos a encontrar, por supuesto que sí.